La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Se han acentuado, se han masificado las protestas por lo sucedido en Oaxaca, particularmente en la comunidad de Nochixtlán, en el municipio de Nochixtlán, que desafortunadamente, en el cual desafortunadamente hubo pérdidas ya humanas, pues civiles. Sí, van 12, ¿no? Van 12. De un profesor indigenista, me parece. No, indigenista no, sino más bien que estaba encargado de dar clases en comunidades indígenas en Oaxaca. Ajá. Entonces se ha acentuado, pues, ya se ha agudizado la crisis, las movilizaciones en contra de la reforma educativa. Ya hay un primer acercamiento este miércoles entre grupos de la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Va a haber una segunda reunión este lunes. Uh-huh. No se le veía muy contento ayer a Chong en la reunión, en la rueda de prensa que tuvo con los medios. Y pues ya ha habido también, repito, reacciones. Se ha masificado, digamos, esta protesta en diferentes estados de la República. Aquí en Zacatecas, en Monterrey, vimos en esa ciudad que está una de las más agringadas y por lo tanto más pasivas en esos sentidos, que ya está movilizándose también fuerte, pues, ¿no? Sí, que también Monterrey tiene una importante en cuanto a movimientos sociales, la guerrilla civil tuvo en los 70, ¿no? Eso sí. En los 70. Bueno, coincide también con el llamado a la movilización nacional de los médicos y el personal de salud en esta exigencia y jornada de comunicación de la situación de precariedad en la que se encuentran los servicios de salud, ¿no? Falta de medicamentos, de equipo, de instrumental, y obviamente pues en unas condiciones de precariedad laboral donde ni siquiera a veces los trabajadores, los mismos médicos, las enfermeras y todo el personal que labora tiene acceso a servicios de salud de esa misma institución. Entonces, pero bueno, lo de Oaxaca, creo que esto viene a detonar lo que ya venía haciendo Nuño en una errada, yo creo, política de aplicar a rajatabla una reforma laboral yo le llamo laboral porque no es educativa. No lo es. Del sector magisterial, pero que vino haciendo errores, por ejemplo, asusando, yo creo que desconociendo las condiciones de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de toda esa región, donde los maestros forman parte específica de las comunidades. Ellos fungen también como líderes sociales de esas comunidades, entonces una afrenta contra el profesor de ahí significa una afrenta contra esas comunidades. La CENTE ha hecho ese entramado de estarse ligado a donde se encuentra, y es por eso que es tan complicado. Les dices, bueno, ya tenemos más de 4,000 profesores que vamos a despedir y tenemos una reserva de profesores que van a ir a dar clases. Pues son 4,000 y pico familias también que se desacerban, ¿no? Exacto. Y más las comunidades. Pues fue este personaje Nuño echándole gasolina, hasta que falta ver quién fue el que dio la orden para que las fuerzas de la Policía Federal dispararan contra civiles, ¿no? Que en todo movimiento se entiende, y más en este sexenio ha sido una práctica de infiltrar a los movimientos sociales para que esos infiltrados hagan desmanes, hagan atracos, saqueos, quemen cosas. Ya estaba documentado incluso en esta manifestación que hubo del 20 de noviembre del 2015, ¿no? Si no mal recuerdo, o del 2014, precisamente por lo de Ayotzinapa, que fueron quienes quemaron la puerta de Palacio Nacional, ¿no? Y al final se dio a conocer que eran infiltrados, eran los mismos del Estado Mayor que estaban haciendo ese tipo de actividades, que no se descartan también esas actividades en Oaxaca, específicamente en Nochixtlán.
y por otro lado también la presencia de grupos rebeldes, guerrilleros de esa región, que históricamente lo han tenido, entonces, y es lo que nos tiene ahora, ¿no? Y es que la verdad, como veía así en redes sociales, así la dinámica, decía, tal vez yo no estaré de acuerdo en muchas prácticas de la coordinadora, sí, pero no puedo aceptar que la manera de apaciguar o negociar sea con balas. Entonces yo me uno, o sea, soy solidario, ya sea mínimo en redes sociales, en las regiones. Aquí estamos viendo ya las manifestaciones que ha habido localmente, que dices, hoy va a haber otra, ¿no? Y las que ha habido aquí en Portales, donde la gente ya empieza a ver, bueno, mínimo, ya dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Es de Oaxaca qué? Hay gente que no tiene idea y se ha socializado ya el tema. Y se enteran que en una manifestación, sí, muy dura, sí, recia, pues de pronto dispara la policía hacia la gente y matan civiles. De pronto hay comentarios donde, pero es que ni eran profesores. Y ¿cuál es el punto, no? Entonces, esa situación... civiles menores de edad, y te digo, creo que sí hay ese profesor. También, bueno, en Oaxaca recordemos que también hubo otro lamentable asesinato de otro compañero periodista, ¿no? O sea, obviamente era otra región, no es ligada al conflicto. Pero es una práctica. Pero es de nueva cuenta, pues, el ataque a la y, libertad de expresión. Y como dices, como tal, o sea, creo que en Marca cada vez más, así ponían, estaba viendo una caricatura ayer de aquí de la jornada, en donde vienen esta cara de este acercamiento al 68, ¿no? Por decirlo así. Tenemos a un Peña Nieto con dos estrellitas, o 3 estrellitas, yo creo que lo hubiera sumado a la tercera, que es lo de Ayotzinapa, tiene a Tenco y ahorita Oaxaca, pero ensangrentadas, ¿no? Bueno, esas tiene estrellas. más, ¿no? O sea, bueno, en este sexenio tiene mucho más actividad. O sea, al final, creo que la crisis es de derechos humanos, ¿no? Pero... por un lado, los derechos laborales del magisterio, y por otro lado las represiones y la falta de oficio político que termina en esta pérdida de vidas humanas que cualquier protocolo internacional indica que las represiones a movimientos sociales se debe de ir sin armas e incluso a veces sin toletes. Sí. El uso de la fuerza pública, pues, que no está mesurado, no, al contrario, o sea, sale de control y terminan disparando, diciendo en un primer momento que no había armas. Luego las fotografías dicen que eran falsas. Se las restriegan en la cara y dicen es falso. Bueno, terminan diciendo tal vez sí hubo armas. Ajá. Bueno, sí hubo armas. Bueno, habrá una investigación profunda, decía Chong, para saber qué sucedió ese día y quiénes son los que cometieron esos crímenes. Es una crisis de derechos humanos, es una crisis de gobierno, es una crisis de Estado, pues. O sea, este gobierno no ejerce el gobierno, pues. Y lo dijo Carmen Aristegui en su última emisión, que era no un viso, sino un vendaval de autoritarismo. O sea, es que se está notando que no les importa, pues, nada. Van a llegar y violentar todos tus derechos hasta terminar por matarte. Y con afán de, bueno, en este caso es en la educación, empieza a abaratar la educación. Yo creo que esto es lo que se nota. Bueno, pero es que el interés último es, pues sí, vamos a hacer lo que nosotros... Más allá del tema educativo, yo creo que este movimiento no va en el sentido de la reforma educativa, ¿eh? Yo siento más que es un movimiento y una estrategia del gobierno federal contra un movimiento social organizado. Ya lo educativo le viene... No les importa. No les importa, y porque la gente, obviamente hay que señalar que tiene excesos, que es una buena medida el que le hayan quitado el control del instituto educativo que tenían o sea, a veces la gente pues es difícil de defender. Pero en el fondo, si ponemos las mismas circunstancias que tenía la CENTE, ¿no?, en Oaxaca y las órdenes de aprehensión que se han dado, pues también deberían de hacer eso con todos los líderes sindicales de todos los estados. Por ejemplo, en Zacatecas hoy damos a conocer que llevamos 4 años de impunidad donde se documenta que el señor Padilla junto con otros pillos se robaron un bono para los jubilados, los destinaron a la hija de... Una cuenta, ¿no? Una cuenta. Entonces dices, bueno, si a uno lo acusas de lavado de dinero, pues también estos canijos, pero a esos ni siquiera los tocas con el pétalo de una denuncia. No, como representantes de partidos. Los traes ahí en las campañas del próximo gobernador. Tenías una alianza con el PANAL, y ese partido hay que recordar que es aliado del PRI.
¿no? Y ahí tenías al señor Padilla, ¿no? Que está metido en No, ahí en está. este robo, que es fraude. Pues es un gran es un delito, Entonces es un dices, delito bueno, que merece... Pues parejos, pues, ¿no? O sea, si estos los metes, los agarras, los metes en un helicóptero o un avión militar y lo llevas a una Alejadísimo, cárcel aparte. de En Sonora, Alpes, ¿no? En Sonora, dices, bueno, órale, pues entonces haga lo propio con los demás, pero no es lo mismo. Y no solamente pues con es- ellos. es la yo creo que aplicación es con selectiva, toda la pero Pero eso escena es justo política, lo que ¿no? yo creo que es la crisis del Estado, Así del es. gobierno, o sea, y que es este vendaval autoritario, en este caso contra los profesores, pero va a ser contra quien sea. O sea, sí es cierto que ahorita están siendo emblema de lucha, de protesta, de insubordinación, pero ese es el punto, que están siendo ese emblema. Y ahorita los van a golpear a ellos, pero mañana van a ser a los profesores, a los estudiantes, ya los han... Sí, Siguen por los eso es de doctores, destacar siguen a los lo mejor doctores, sí. esta jornada de solidaridades y de protestas que como pocas veces vimos unidos a los sindicatos, ¿no? Al Sí, estuvo. sindicato del COBAES, Sí, que hoy al marchan, justo... Espaguas, ¿Y sabes qué? a Algo, otros colectivos que ya se han manifestado. algo muy importante de esto, o sea, la manifestación, que mucha gente dice, ¿eso para qué lo hacen? ¿No sirve? Está socializándose la información. Eso para eso es, ¿no? Se O sea, socializa. creo que es algo bien importante porque en general ya es una plática mínimo. Yo creo que un sector ya mucho más amplio dice, bueno, ¿qué está pasando? Se pregunta, platica pero con esa alguien. gente que dice no sirve para nada, hay una hipocresía monumental, porque hablan de Venezuela. Qué bueno que en Venezuela Leopoldo y la oposición, qué bueno que los europeos, ahorita los europeos también están protestando, Sí, nada más en que la Francia, Eurocopa, precisamente, sí, ¿no? la Eurocopa está opacando a todo, Y mira pero que los son- europeos están que protestando son por una protestas reforma laboral. bastante ahí fuertes, está. ¿no? Por supuesto, y aquí, ay no, eso qué mal, estos delincuentes, estos profesores delincuentes, es la hipocresía, pues, ¿no? La hipocresía de qué bien, aplaudo lo de Venezuela, qué bien, aplaudo... Ojo, aquí cuando- ha habido más muertos ya No. en el corto plazo de manifestaciones que en Venezuela, Claro, ¿eh? por supuesto. Y todo, digo, Y todo hay lo que está muchos más pasando, presos muchos más. políticos, hay mucha más represión, hay muchos más desaparecidos, disidentes, que por supuesto que en Venezuela. O sea, es un hecho. México Pues, está viviendo por eso una son crisis. esas cosillas que bueno, hay que decirlas, ¿no? La fortuna de estar en la jornada, hay que comentarlo, pero también es para dar insumos, pues, a los maestros, a los líderes sociales, de que hay muchas cosas detrás, no solo es esta reforma educativa, porque hay que recordar que la reforma educativa es una de las mejor valoradas por la sociedad, o sea, en el sentido de que va por algo que nadie puede negar, ¿no? Que es la calidad educativa. Pero es un discurso muy bueno, pero en el fondo pues no tiene nada ni de pedagogía, ni Nada. abarca el tema de la desigualdad que existe en el acceso a la educación, y no se han visto acciones claras que vayan a poner una evaluación igualitaria, o en el sentido de que el 40% de las escuelas pues son multigrado, ¿no? Entonces, Es una son diversidad esas enorme. cuestiones, ¿no? Había un cartón que veíamos, basta de privilegios, Exacto. profesores, les gritaba Peña Nieto desde el De la balcón Casa de su Blanca. casa de Casa Blanca, ¿no? Y Es que ¿cuáles privilegios? Está al revés el mundo, está al revés este discurso. Claudio X González hablando de calidad educativa. Y de privilegios, ¿no? O sea, este impulsor de esta reforma, no puede ser, está al revés esto, está al revés completamente. Y sí, llega a Nuño, que ahorita es digamos, el villano. objetivo, el villano, pero está desde antes, está hecho a Ifet, esta reforma es una reforma neoliberal, este es un títere más, nada más, pero es un modelo el que se está combatiendo, es un modelo que no va a cejar en su intención de podar los derechos, de podar... Sí, recordemos que la reforma crea un régimen especial para los profesores. Hay un régimen para los trabajadores, otro para los trabajadores del Estado, y el C, que es para los trabajadores de la educación. Y ahí es donde se vulnera directamente, porque cada 4 años van a estar sujetos a evaluaciones donde posiblemente pierdan su trabajo si es que no pasan las evaluaciones, tal, y se someten a todo ese proceso. Y aparte muy importante, la gente no ha dicho que no está en contra de la evaluación. O sea, está en contra de esta evaluación. O sea, porque siempre han sido constantemente. Sí, ¿no? o sea, el tema es que son evaluaciones punitivas,
y al final caen en lo que, por ejemplo, en Zacatecas ya pasa, o en otros estados, donde históricamente ya están sujetos a las evaluaciones. Ya existe la carrera magisterial. Sí, Entonces, nada más que ahora le meten otro nombre, y son métodos que dan a la simulación. Hemos visto, pues, por ejemplo, lo que dicen los expertos en el Colegio de México, donde al final estas evaluaciones se crean unas empresas paralelas donde te preparan especialmente para que pases el examen. Lo de menos es que seas buen profesor, sino lo que urge y en el momento es que pases el examen. Pasas el examen si sigues siendo un profesor mediocre. Eso es lo que la reforma está creando. Una evaluación que te prepares para pasar y que siga y que ruede el mundo, ¿no? Es lo... Sí, pues sí. Habría que darse cuenta que el enemigo es uno y los males son muchos, pero uno es el enemigo, pues, o sea, digamos, nos atacan de diferente manera, pero es uno solo, pues. Sí, y es como... Y son varios fuerzas, frentes, ¿no? pues. Los que ya tiene el gobierno federal. Abrió el frente contra la iniciativa privada, con la 3 de 3, abrió el frente con los médicos, abrió el frente con los profesores, y está lleno, pues, de conflictos, ¿no? Que ya se le están sobrellevando, y ahora el Beltrones le abrió otro frente en el PRI, que, bueno, pues ahí está el detalle, ¿no? Beltrones llama a la reflexión, y es un deslinde claro, pues, de la administración de Peña Nieto, para decir que se tienen que hacer y corregir las cosas si es que quieren sobrevivir en el 2018. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.